Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su dosis semanal de intriga, pasiu superíndice 3N y secretos desde el mismísimo corazón superíndice 3N de Estambul. ¿Están listos para sumergirse en un mundo donde el amor desafió a las convenciones, donde las reglas se rompen y los corazones laten al ritmo de un romance prohibido? Porque hoy vamos a explorar ese territorio peligroso y seductor que tanto nos gusta, ese lugar donde los personajes se enfrentan a dilemas morales y a la oposición superíndice 3N de todo un mundo. Hoy vamos a desenmascarar las series turcas que mejor exploran los amores prohibidos, esos romances que nos mantienen al borde del asiento, preguntu donos, triunfaru, el amor o la sociedad les aplastaru. Y como siempre, antes de empezar con este festún de dramas y secretos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometemos mantenerlos al día con las últimas noticias, reseu más menos asianu lisis de sus series turcas favoritas. Ahora comencemos a destapar algunos escándalos. Y vamos a empezar fuerte con una teoría que nos tiene a todos mordiu copyright donos la más menos as. ¿Serú cierto que Ande, nuestra queridísima Ande, podría haber sido CEU superíndice 3 cómplice del romance prohibido de Aku, N bomba? Bueno, no literalmente Ande eru párrafo el y Aku N sabank, aunque también copyright N podríamos hablar de ellos en otro vídeo, ¿verdad? Los chismes de la Farud, la turca siempre son jugosos, pero hoy nos centraremos en la ficción superíndice 3N. Que vamos a explorar personajes y tramas que se asemejan a este intrincado laberinto de secretos y complicidades. Nos adentraremos en esos relatos donde la lealtad se pone a prueba, donde los personajes deben elegir entre el deber y el deseo, y donde las consecuencias de sus actos pueden ser devastadoras. Imaginen a Ande no como actriz, sino como un personaje dentro de estas historias, ¿debatiu copyright dose entre proteger a un amigo y hacer lo correcto? El drama es tu servido. Nuestra primera parada es una serie que estoy segura que a muchos de ustedes les suena, una producción superíndice 3N que revolucionó superíndice 3 la pantalla chica con su pasiu superíndice 3N desbordante y sus personajes complejos. Asterisco asterisco aik asterisco asterisco. Claro que su. Esta joya del drama turco perteneciente al GEU copyright nero dramútico y romántico nos presenta una historia que es un verdadero culebro superíndice 3N de alto calibre. Una historia que no solo explora la infidelidad, sino también copyright en la soledad, la ambición superíndice 3N y las presiones sociales que empujan a los personajes a tomar decisiones extremas. Los protagonistas son Beren Saat, que interpreta a la inolvidable Biter Ziyagil, y Kıvanç Tatlıtuğ, el apuesto Belul Aznedar. La trama a grandes rasgos se centra en Biter, una joven y atractiva mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Lo que comienza como una estrategia para asegurar su futuro con un superíndice 3 mico se transforma en un infierno cuando Biter cae rendida ante los encantos de Belul, el sobrino de su esposo. La química entre Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ fue simplemente electrizante, y su interpretación superíndice 3N de los personajes los catapultó superíndice 3 al estrellato absoluto. Cada mirada, cada roce, cada palabra pronunciada estaba cargada de tensión superíndice 3N y deseo. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema de amores prohibidos? Pues, obviamente. La relación superíndice 3N entre Biter y Belul es un tabú absoluto, un romance que desafió a las normas sociales y familiares. Su pasión superíndice 3N descontrolada los lleva a engau más menos a Adnan, creando una red de mentiras y secretos que eventualmente los consume a ambos. La serie explora magistralmente las consecuencias devastadoras de un amor que no puede ser, la culpa, el remordimiento y la destrucción superíndice 3N que deja a su paso. Aik Memnu no se limita a mostrar la aventura extramarital, sino que profundiza en la psicología de los personajes, mostrando sus motivaciones, sus miedos y sus vulnerabilidades. Biter, por ejemplo, es una mujer atrapada en un matrimonio sin amor, buscando desesperadamente una forma de escapar de su infelicidad. Belul, por su parte, es un joven hedonista que vive el presente sin pensar en las consecuencias, hasta que se da cuenta del daño más menos o que estuvo causando. Un dato interesante de esta serie es que estuvo basada en una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil a principios del siglo XX. La adaptación superíndice 3N televisiva modernizó superíndice 3 la historia, pero mantuvo la esencia del drama y la intensidad de las emociones. Ademun el final de Aik Memnu, es uno de los mundos impactantes y recordados de la televisión superíndice 3N turca, a su que si no la han visto, prepárense para un torbellino de emociones.
No les revelaremos los detalles del final, pero les aseguramos que es una conclusión superíndice 3n Katu, tórtica que los dejaru, pensando en la naturaleza del amor, la traición superíndice 3n y el arrepentimiento durante mucho tiempo. El impacto cultural de Aik Memnu fue inmenso, generando debates sobre la moralidad, las relaciones familiares y el papel de la mujer en la sociedad turca. Ahora, cambiamos de registro y nos adentramos en una serie que, aunque no tan explícita como Aik Memnu, también Copyright en explora las complejidades de los amores que desafían las expectativas sociales. Hablo de Yasak Elma ***. Esta serie, que combina drama, comedia y elementos de intriga, nos sumerge en el competitivo mundo de los negocios y las relaciones en la alta sociedad de Estambul. A diferencia del tono ese sombrío de Aik Memnu, Yasak Elma adopta un enfoque ese ligero y satírico, mostrando las vidas glamurosas y a menudo ridículas de los ricos y famosos de Estambul. Yasak Elma cuenta con un elenco estelar encabezado por Edais, Ebbal Sam y Talat Bulut, entre otros. La trama gira en torno a las hermanas YLDZ y Zeynep, dos superíndice 3 venes con personalidades y ambiciones muy diferentes. YLDZ suele más menos a con ascender socialmente y casarse con un hombre rico, mientras que Zeynep es una joven honesta y trabajadora que busca el amor verdadero. Las dinámicas entre las hermanas son un elemento clave de la serie, mostrando sus conflictos, sus rivalidades y, en última instancia, su amor incondicional. ¿Du superíndice 3D entra el amor prohibido en todo esto? Pues bien, a lo largo de las temporadas, los personajes se ven envueltos en relaciones amorosas que traspasan los límites de lo aceptable. Hay matrimonios por conveniencia, infidelidades, amores secretos y relaciones con personas que no están permitidas por su estatus social o familiar. La serie juega con la idea de la fruta prohibida, ese deseo incontrolable por lo que no podemos tener, y CEU superíndice 3 ese deseo puede llevarnos a tomar decisiones que cambian nuestras vidas para siempre. El personaje de YLDZ, en particular, es un ejemplo perfecto de esta idea. Su ambición superíndice 3n la lleva a involucrarse en relaciones complicadas y a menudo peligrosas, poniendo en riesgo su propia felicidad y la de los que la rodean. Lo que hace interesante a Yasak Elma es su capacidad para mezclar el drama con el humor. A pesar de que los personajes se enfrentan a situaciones difíciles y a veces incluso trágicas, la serie también Copyright N tiene momentos de comedia y ligereza que la hacen muy entretenida. Además, el vestuario y la ambientación superíndice 3n son impecables, transportándonos a un mundo de lujo y sofisticación superíndice 3n. Cada episodio es un desfile de moda, con los personajes luciendo atuendos espectaculares y accesorios deslumbrantes. La música también Copyright N juega un papel importante, creando una atmósfera superíndice 3 esfera vibrante y llena de energía. Ahora, preparemos los más menos vuelos porque la siguiente serie es un verdadero drama romántico que nos hará suspirar y llorar a partes iguales. Si ya belleza Aik, ***. Esta producción superíndice 3n nos presenta una historia de amor inusual y apasionada entre un hombre peligroso y una mujer idealista. Una historia que explora la redención superíndice 3n, el sacrificio y la capacidad del amor para transformar incluso a las personas más menos hadas. Los protagonistas son Birce Akalay, que interpreta a la doctora Asl, y Grados Braimu Kondieres y Selikkol, que da vida a Ferat, un sicario con un pasado oscuro. La trama comienza cuando Asl es secuestrada y obligada a operar a un hombre herido. En medio de esta situación superíndice 3n extrema, Asl conoce a Ferat y a pesar de sus diferencias y de las circunstancias que los rodean, surge una atracción superíndice 3n irresistible entre ellos. La química entre Birce Akalay y Grados Braimu Kondieres y Selikkol es innegable, y su interpretación superíndice 3n de los personajes es conmovedora y convincente. Logran transmitir la complejidad de su relación superíndice 3n, mostrando tanto la pasión superíndice 3n como el dolor que sienten el uno por el otro. ¿Por qué Copyright es un amor prohibido? Porque Asl y Ferat pertenecen a mundos completamente opuestos. Ella es una doctora dedicada a salvar vidas, mientras que Kondieres y Copyright, él es un criminal que vive en la oscuridad. Su relación superíndice 3n es marcada por la violencia, el peligro y la desconfianza, pero también Copyright N por una profunda pasión superíndice 3n y un deseo de redención superíndice 3n. La serie explora la idea de que el amor puede surgir en los lugares mundos e inesperados y que incluso las personas mundos más menos hadas pueden encontrar la esperanza y la salvación superíndice 3n en el otro.
La serie no romantiza la violencia, sino que la muestra como una realidad brutal que afecta profundamente a los personajes. Asla, a pesar de su miedo inicial, ve la humanidad en Ferhat y se niega a juzgarlo por su pasado. Ferhat, a su vez, se siente atraído por la pureza y la bondad de Asl, y comienza a cuestionar su propia vida. Un dato curioso de Silla Bellaz Aik es que su título hace referencia a la dualidad de los personajes principales. Asl representa la luz, la bondad y la esperanza, mientras que Ferhat representa la oscuridad, la violencia y el dolor. Su amor es un contraste constante, una lucha entre el blanco y el negro que los lleva a cuestionar sus propios valores y creencias. La fotografía de la serie También Copyright N refleja esta dualidad, utilizando colores contrastantes y sombras intensas para crear una Atmos superíndice 3 esfera visualmente impactante. Y para cerrar con broche de oro este recorrido por los amores prohibidos de las series turcas, vamos a hablar de una producción superíndice 3N que ha generado mucha controversia y debate, ***, U con diéresis sucur, ***. Esta serie, que mezcla drama, acción superíndice 3N y elementos de thriller, nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia y las familias criminales. A diferencia de las otras series que hemos mencionado, U con diéresis sucur se centra en el amor prohibido en el contexto de la lealtad familiar y las luchas de poder. U con diéresis sucur cuenta con un elenco talentoso encabezado por Aras Bulut y Grado Sinemli, que interpreta a Yamal Párrafo Oval, el hijo menor de una poderosa familia mafiosa. La trama se centra en la vida de Yamal Párrafo, quien regresa a su barrio natal, U con diéresis sucur, para asumir el liderazgo del clan Párrafo Oval y protegerlo de sus enemigos. Yamal Párrafo es un personaje complejo y atormentado, que lucha por mantener su humanidad en un mundo de violencia y corrupción superíndice 3N. Du superíndice 3D entra el amor prohibido a QU. Pues bien, a lo largo de las temporadas, Yamal Párrafo se ve envuelto en relaciones amorosas que desafían las reglas del mundo en el que vive. Hay romances con mujeres que pertenecen a clanes rivales, relaciones con personas que estuvieron prohibidas por su origen o su pasado, y amores que ponen en peligro la estabilidad de su familia y de su barrio. La serie explora la idea de que incluso en el mundo de la mafia, el amor puede florecer, pero también Copyright N puede ser una fuente de conflicto y destrucción superíndice 3N. Las relaciones de Yamal Párrafo a menudo se convierten en peones en las guerras entre clanes, y U con diéresis Copyright L debe elegir entre su amor y su deber hacia su familia. Lo que hace interesante a U con diéresis sucur es su capacidad para combinar la acción superíndice 3N con el drama. La serie es llena de escenas de tiroteos, persecuciones y peleas, pero también Copyright N explora las emociones y los dilemas morales de sus personajes. Además, la música y la ambientación superíndice 3N son impecables, creando una Atmos superíndice 3 esfera oscura y tensa que nos mantiene al borde del asiento. La música, en particular, es un elemento distintivo de la serie, utilizando melodías tradicionales turcas fusionadas con ritmos modernos para crear una banda sonora única y evocadora. Y bueno, amigos, hasta aquí nuestro recorrido por algunas de las series turcas que mejor exploran el tema de los amores prohibidos. Hemos visto desde romances que desafían las normas sociales hasta relaciones que ponen en peligro la vida de sus protagonistas. En todas estas historias, el amor se presenta como una fuerza poderosa e incontrolable que puede llevarnos a tomar decisiones que cambian nuestras vidas para siempre. Pero también Copyright N hemos visto las consecuencias devastadoras de estos amores prohibidos, la culpa, el remordimiento y la destrucción superíndice 3N que dejan a su paso. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto Copyright preparándolo. ¿Le de estas series les gusta superíndice 3 Mood S? ¿Conocen alguna otra serie turca que explore el tema de los amores prohibidos? Du Copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Quizás en un superíndice 3 vídeo podamos explorar el papel de las madres en estos dramas, que a menudo son las principales antagonistas de los amores prohibidos, o analizar CU superíndice 3 el contexto político y social de Turquía influye en la forma en que se representan estos romances. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Los espero en el superíndice 3 episodio, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hasta la superíndice 3.